Este video está hecho para mostrarte una perspectiva más allá de tus creencias, seas ateo, teísta, agnóstico o escéptico, por lo que si no tienes una mente abierta, no te recomiendo ver este video. El contenido que verás a continuación se basa en argumentos científicos y filosóficos. Toma lo que te sirva y lo que no, déjalo. Cualquier persona que tenga fe no necesita de ningún argumento o prueba de la existencia de Dios, pues la fe se entiende como la seguridad que se tiene hacia una creencia. Sin embargo, no todo lo que entendemos como evidencia se basa en evidencia empírica, o sea, evidencia objetiva basada en la experiencia sensorial y el procedimiento experimental. Pues si asumimos que existen verdades abstractas, la evidencia científica, la ciencia misma se vuelve incapaz de encontrar una explicación a algo que trasciende su campo de estudio. Pero el ser humano nació con un cerebro increíble, capaz de pensar y razonar, por lo que detener nuestras consideraciones filosóficas y especulaciones científicas, nuestras preguntas, es algo imposible y no tiene sentido. Por eso mismo es que se generan diferentes opiniones en la libertad de pensamiento de cada individuo, y frenar aquellas ideas que no van en consonancia con las tuyas no es más que el miedo psicológico por escuchar cosas que te hagan dudar o reconsiderar. Si tenemos la capacidad de pensar, debemos aprender a replantearnos las cosas, a cuestionar y revisar todo lo que sabemos de ser necesario. Existe algo llamado el argumento cosmológico Kalam, que trabaja con premisas muy simples. Primero, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Segundo, el universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. En nuestra experiencia parece que todo tiene causa. Si vemos que todas las cosas caen, entendemos que lo hacen por la gravedad. Es el principio de causalidad, el cual dice que todo tiene una causa y a donde mires es así. Todo cuanto sucede a tu alrededor es causa de algo. La caída de la hoja de un árbol, el perro del vecino que ladra, el movimiento de los automóviles, la luz de los edificios y del mismo sol. De esta manera se vuelve absurdo decir que algo puede surgir sin causa. Lo siguiente es analizar la segunda premisa. Si el universo comenzó a existir, es decir, si tiene un inicio, esto implica contradecir que no puede ser infinito. En el ámbito de la ciencia se dice que el Big Bang fue el inicio de lo que conocemos como el espacio y el tiempo, pero en realidad no significa que sea el inicio real de todo. No obstante, la termodinámica, que estudia la transformación de la materia y energía, nos dice en palabras simples y resumidas, para no explicar todo el concepto de entropía, que el universo cuenta con cierta cantidad de energía, y un día esta terminará, el universo se enfriará, dejará de haber luz, cada estrella morirá y la expansión dada por la energía oscura hará que todo termine en nada. Por tanto, si el universo fuera infinito, tendría que tener energía infinita, y esto no podría pasar. No obstante, hay otra cosa más que razonar. El universo no podría ser infinito en el espacio y el tiempo porque significa que detrás de nosotros hay un pasado infinito, un pasado lleno de infinitos sucesos, por lo que no tendría sentido que estemos aquí, pues nuestro tiempo no llegaría jamás. Si nosotros estamos en un momento dado, habría momentos infinitos detrás de nosotros, entonces simplemente no podría llegar a este momento en la historia del universo. El infinito es un concepto, no un número. Si con lo anterior se demuestra que el universo sí comenzó a existir y además, como vimos, todo tiene una causa, entonces el universo tiene una causa. Según Tomás de Aquino, si todo tiene una causa y todo está en movimiento, debe existir un primer motor, la causa inmóvil, tal cual lo decía Aristóteles, y así como lo dice el filósofo griego, existe la causa eficiente. Todo tiene una causa y está limitado por la forma, y si todo es causado, nada es eterno, puesto que tiene un origen. Si pensamos que el universo tiene un origen, significa que antes de eso no había nada, y por cierto, decir antes es de hecho un sinsentido, porque no había tiempo. Pero si de la nada absoluta nada existe y surge, eso nos lleva a la conclusión de que algo fuera de nuestro entendimiento del tiempo que no existía, o sea, algo eterno, debió existir para ser esa primera causa. Solo ten en cuenta que si quieres considerar algo que no tenga nada que ver con el tiempo, es lo mismo que hablar de lo eterno, aquello que no tiene principio ni fin.
Si lo razonamos de otra manera, tú existes por causa de tus padres, y estos por causa de tus abuelos, y si retrocedes en el tiempo hasta llegar al punto de las especies que nos precedieron, y todavía vamos más atrás, cada especie viva comparte un ancestro común, porque toda la vida en la Tierra se construyó bajo la misma biomolécula, el ADN, evidencia obvia y contundente de que todos somos parientes. Si continuamos, nuestro mundo surgió a partir de un disco, de una protoestrella, el cual surgió de una nebulosa hecha a partir de la muerte de otras estrellas, que se formaron por el colapso gravitacional de nubes enormes que formaron galaxias, y cada galaxia viene de un mismo origen, el Big Bang. Pues si el universo se expande de manera acelerada, al retroceder en el tiempo significa que todo estaba más junto, unido, compacto, y así lo demuestra el fondo de radiación cósmico de microondas y la propia ley de Hubble, que habla de la expansión del universo. Todo evidencia empírica del Big Bang. Y si todo tiene su causa, si todavía vamos más allá al origen de todo, simplemente llegaremos a que tuvo que haber un momento sin causa. Si argumentamos que el universo, que es todo lo que existe, es independiente en sí mismo, no tiene sentido que nuestro universo formado por cosas dependientes sea dependiente. El problema es que fuera del universo no hay nada, porque este es todo. Pero si asumimos que el universo es independiente en sí mismo, entonces debemos suponer que sí debe existir un tipo de realidad que es independiente, algo que es autosuficiente, ese primer motor. Como hemos visto, todo lo que existe en nuestro universo tiene una explicación. ¿Por qué las estrellas y planetas tienen formas esféricas? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué tenemos pelo en la cabeza? ¿Por qué tenemos 2 ojos y no 1 o 3? Los límites obligan a dar una explicación causal a todo. Las estrellas y planetas son esféricos porque la gravedad tira de manera uniforme en todas direcciones. Tenemos pelo en la cabeza porque tiene una función biológica, ya sea como protección a la zona más importante del cuerpo, así como la conservación de su temperatura. Y tenemos 2 ojos porque la visión binocular nos da profundidad, lo que como depredadores nos sirvió para poder sobrevivir. Es selección natural. Entonces, si los límites nos conducen a explicaciones causales, significa que aquella realidad independiente es incausada y al no depender de nada, no tiene límites. El cero absoluto es un límite teórico. Es la menor temperatura posible en el universo. Hablamos de menos 273,15 grados Celsius, pero es un límite teórico porque no se puede llegar a este. Me explico. La temperatura no es más que el movimiento de los átomos. Si estos disminuyen su vibración, la temperatura baja. La ecuación de Einstein nos dice que la energía es igual a la masa. Por tanto, entre más energía, más masa se gana, porque son lo mismo. La materia no es más que energía condensada. Si reducimos el movimiento de los átomos hasta pararlos, es lo mismo que perder energía. Y si la energía es igual a 0, la masa será igual a 0. Será lo mismo que dejar de existir y desaparecer. Por eso el cero absoluto es un límite teórico. Todo esto es imposible de alcanzar. Las leyes del universo lo impiden. Incluso si fuéramos capaces de detener todo el movimiento de los átomos, aún existiría la energía de punto cero. Esto es, el vacío cuántico, el cual fluctúa. Siempre existe un estado de energía mínima llamada energía de punto cero. Es imposible realmente detenerlo todo. Esta es una energía primordial que siempre existe. En el vacío cuántico existe el estado de energía más baja posible, donde siempre hay fluctuaciones cuánticas, una fuerza o energía transformadora que da origen a todo, algo que es absolutamente imposible de detener, pues es lo que permite la existencia de todo. La totalidad del universo está ahí, y esta energía mínima está en toda la existencia. Desde un punto de vista científico hablamos solo de vacío cuántico, una especie de superrealidad donde está la función de onda antes de que se transforme en partícula. La mecánica cuántica nos enseña que no siempre todo es causal, o sea, los efectos pueden anteceder a las causas, y si las partículas no son más que perturbaciones de un campo cuántico que se excita o fluctúa, es decir, una onda en un determinado lugar en el espacio que fluctúa y se convierte en partícula, donde la materia salta del vacío cuántico a la realidad, es como si surgiera de la nada. Entonces, el universo en el pasado fue una singularidad, y su tamaño era de nivel cuántico, entonces seguía las leyes
leyes de la mecánica cuántica y pudo el universo simplemente surgir de la nada. Pero esa nada no es absoluta, pues en física la nada habla justamente de ese estado de mínima energía, el vacío cuántico. Incluso así no se puede evadir esa mínima energía, esa realidad incausada, que es el motor de todo. El hecho de que el universo pueda surgir de la nada, o que en mecánica cuántica los efectos anteceden a las causas, no entra en contradicción con el argumento filosófico y racional del primer motor. Porque repito, la física, cuando habla de la nada, jamás se refiere a la nada absoluta. Eso no existe en física, sino al estado de mínima energía, porque siempre hay algo. Si existe algo parecido a un dios, un primer motor de todo, no se parece a nada a los dioses de cualquier religión que hemos creado los humanos. Si lo pensamos bien, en el vacío cuántico yace todo lo que el universo fue, es y será. Todo lo que puede existir. Eso incluye nuestros cerebros, nuestra inteligencia, nuestros pensamientos. Por tanto, el universo, en sus inconmensurables posibilidades, permite la existencia de observadores y seres inteligentes como nosotros, que puedan experimentar la realidad. Y si nuestro cerebro, nuestra mente es algo dentro y parte del universo, entonces tiene un límite, lo que podría significar que esa energía incausada, porque no tiene límites, sería algo completamente superior a nuestra conciencia y capacidad de entendimiento, por lo que entender la naturaleza de ese primer motor se aleja demasiado de nuestro limitado entendimiento, formado por nuestros límites, que requieren una causa. Si observamos la idea antropomórfica de un dios, de cualquier religión, este es creado bajo los límites del entendimiento humano, que necesita adoración o que premia o castiga, que tiene necesidades de dar o recibir amor, proyectando nuestras propias necesidades psicológicas otorgadas por nuestros límites. Los teístas pueden creer que ese primer motor es un dios, cuyo objetivo principal somos nosotros, permitiendo la existencia de seres capaces de apreciar el universo. Algunos filósofos piensan que cualquier propósito divino está más allá de nuestro entendimiento, pues si es una realidad incausada, un propósito en el sentido humano es un sinsentido. Ateos o científicos pueden argumentar que se trata de la naturaleza desconocida del vacío cuántico, pues si la causa incausada es independiente al universo, no existe un propósito, ya que al ser independiente en todo lo que eso implica, no necesita nada y no hay un propósito. Me explico mejor. Si la palabra propósito significa tener la intención de hacer algo y conseguir algo, incluso si una persona trata de no hacer nada, esto sigue siendo un propósito para lograr algo determinado. Entonces sería un sinrazón, un disparate, un absurdo, que esa causa incausada necesite algo, pues en caso de necesitarlo, entonces no sería independiente del universo y no sería el primer motor, porque tendría ciertas necesidades marcadas por límites. Sí podemos hablar de una finalidad y no un propósito, de esa realidad o energía independiente, y la única explicación probable sería solo la existencia de todo. Si observas bien, el teólogo, el deísta, el panteísta, el agnóstico, el ateo, el escéptico, todos observan el mismo fenómeno en diferente ángulo, según su tipo de comprensión y necesidades psicológicas, sin darse cuenta que todos interpretan cosas distintas de una misma cosa, y así en realidad todos tenemos razón al mismo tiempo, viendo partes limitadas de una misma cosa. No estoy diciendo que exista un Dios, no estoy diciendo que no exista un Dios. La filosofía es especulación, y de manera racional ese primer motor tiene sentido incluso si agregamos las reglas de la mecánica cuántica. Lo único que sí sabemos con seguridad es que existe esa energía de punto cero, ese vacío cuántico que funciona como energía transformadora y creadora de todo, y no sabemos qué es. Tú puedes darle la interpretación que mejor te parezca. En mi caso simplemente optaré por no darle un en específico, porque no entiendo lo que es, no sé lo que es y nadie lo sabe, y aquel que diga saberlo miente, pues toda afirmación no son más que especulaciones nacidas de creencias y opiniones, no de hechos reales de los cuales podamos estar seguros o que se puedan probar de forma fehaciente. Tú eres libre de creer lo que quieras. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.